Las producciones en las películas suelen ser un caos. Prepárate para conocer sets donde los cables decidían cuándo moverse, trajes que podían convertirse en instrumentos de tortura, criaturas que no entendían el orden y directores que parecían tener una mezcla de obsesión artística y masoquismo. Algunas escenas que parecen tensas en pantalla tenían detrás riesgos físicos, otras humor negro involuntario gracias a actores luchando contra el equipo de utilería o efectos especiales que no cooperaban. Yo soy Daniel Alba y con ganas de que no me pase nada mientras grabo este video, damos inicio. El rodaje de Jaws fue un caos absoluto, pero esos que terminan haciendo historia. Steven Spielberg tenía solo 26 años y quería filmar una película de tiburones con realismo total. El problema es que todo lo que podía salir mal, salió mal. Para empezar decidieron grabar en mar abierto, algo que casi ningún director se atreve a hacer. Las olas movían la cámara, las barcas se hundían y el equipo pasaba la mayor parte del tiempo mareado. Spielberg contaba que Bruce se negaba a actuar, justo cuando más lo necesitaban. Costó una fortuna construirlo, y fallaba todo el tiempo. Se hundía, se oxidaba, se atascaba, y cuando lograban hacerlo funcionar, el mar lo destrozaba. Como el tiburón no funcionaba, Spielberg tuvo que improvisar, mostrar menos al monstruo y dejar que el sonido, la música y la tensión hicieran el trabajo. Esa limitación fue sin querer lo que hizo que la película fuera tan aterradora. Los actores tampoco la pasaron muy bien. Brody Hopper, Roy Snyder, Richard Dreyfuss y Robert Shawn se llevaban fatal fuera de cámara. Shawn, quien interpretaba al gruñón pescador, era igual que insoportable en la vida real. Bebía sin parar, molestaba a Dreyfuss y lo provocaba constantemente. Dreyfuss por su parte estaba harto del viejo borracho y llegó a decir que grabar con él era como vivir dentro de un tanque de nervios con olor a ron. El rodaje debía durar 55 días y terminó durando más de 150. Los gastos se triplicaron, el estudio amenazó con cancelar todo y Spielberg tenía pesadillas con ser despedido y arruinar su carrera antes de empezar. Cuando por fin terminó, prometió que nunca más volvería a filmar en el mar. Y sin embargo, de todo ese desastre nació su obra maestra. El tiburón que nunca funcionaba se convirtió en el tiburón más temible del cine. La atención accidental se volvió en arte. Y Jaws terminó estrenándose en junio de 1975, cambiando para siempre la forma de estrenar películas. Fue el primer blockbuster del verano. El rodaje del Mago de Oz fue, sin exagerar, una de las producciones más impactantes que ha tenido Hollywood. Todo parece colorido y mágico en la pantalla, pero detrás de cámaras fue una pesadilla. Para empezar, el papel del hombre de hojalata casi mata a su primer actor. Woody Ebsen fue el elegido original, quien terminó hospitalizado porque el maquillaje estaba hecho con polvo de aluminio, el que le provocó una intoxicación pulmonar y fue tan grave que apenas podía respirar. Lo reemplazaron por Jack Haley, pero la solución fue simplemente cambiar el maquillaje a una pasta, igual de poco segura, solo que menos letal. La bruja mala del oeste también salió chamuscada, literalmente. Margaret Hamilton sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, cuando la trampa de fuego que debía hacerla desaparecer falló. El gas explotó, su capa se prendió y ella salió del set envuelta en llamas. Cuando se recuperó dejó claro que no volvería a hacer ninguna escena que implicara el fuego. El león cobarde tampoco la pasó mejor. Brett Lahar usaba un traje hecho con piel de león real, que pesaba más de 20 kilos. Bajo las luces del estudio que alcanzaban temperaturas absurdas, el pobre hombre sudaba tanto que el traje había que secarlo cada noche. El olor debió haber sido tan fuerte como el calor. Y luego está Dorothy, quien tenía 16 años. El estudio la trató como si fuera una máquina. Para mantenerla delgada y con energía, le daban anfetamina durante el día y barbitúricos por la noche. En pocas palabras, la droga oficial de la fábrica de sueños. Además, la obligaron a mantener una imagen infantil y perfecta mientras la presionaban sin descanso. Fue una de las experiencias que más marcaron su salud mental en los años siguientes. La nieve que caía en el rodaje era arbusto puro, una sustancia cancerígena que en ese entonces se usaba alegremente en los sets de filmación. Así que mientras que el público veía una escena mágica, los actores estaban literalmente respirando veneno. Y eso sin contar los detalles extraños, el cambio constante de directores y guiones, y un ambiente donde todos estaban agotados. Cuando la película se estrenó en 1939, se convirtió en un clásico inmediato, pero lo que nadie se imaginaba es que para muchos de sus actores fue un auténtico calvario. El rodaje en Twilight Zone The Movie fue literalmente una tragedia filmada. Lo que debía ser un homenaje moderno a la serie clásica terminó con uno de los accidentes más oscuros de la historia del cine. Era 1982, Steven Spielberg y John Landis compartían la dirección del proyecto y cada uno cargó con un segmento distinto. John estaba rodeado en lo suyo.
una historia ambientada en la guerra de Vietnam, con explosiones, helicópteros y fuego por todas partes. El actor, Vic Morrow, interpretaba a un tipo racista, que en un giro de la trama era transportado a distintos momentos de la historia para vivir en carne propia la discriminación que solía causar. En el clímax del segmento, su personaje tenía que rescatar a 2 niños vietnamitas durante el bombardeo. El 23 de julio de 1982, mientras filmaba escenas cerca de Los Ángeles, las cosas salieron horriblemente mal. Landis había pedido que el helicóptero volara muy bajo, a unos 6 metros del suelo, mientras que lanzaban explosiones reales de pirotecnia. El piloto empezó a perder el control por la fuerza de las detonaciones y cayó. La parte inferior de las hélices golpeó a Vic Morrow y a los niños actores. Todos murieron instantáneamente. El accidente fue tan grave que detuvo la producción de inmediato y desató una investigación enorme. Se descubrió que los niños estaban trabajando fuera del horario permitido por la ley y que no tenía autorización para participar en una escena con efectos explosivos. John Landis fue acusado de homicidio involuntario, junto a varios miembros del equipo, y el juicio fue extendido durante años. Finalmente en 1987 fueron absueltos, pero su reputación quedó destruida. Spielberg, horrorizado, se distanció completamente de Landis y nunca volvió a trabajar con él. A raíz de ese accidente, Hollywood cambió para siempre las normas de seguridad en los rodajes. Se endurecieron las regulaciones sobre el uso de pirotecnia, los vuelos en helicópteros y las participaciones de menores. Básicamente lo que ocurrió en el set obligó a la industria a replantearse qué tan lejos estaban dispuestos a ir por una buena toma. El caos se convirtió en una advertencia permanente. Twilight Zone The Movie se estrenó en 1983 con los créditos dedicados a las víctimas, pero el público y la crítica no pudieron ver la película sin pensar en lo que pasó detrás de cámaras. El rodaje de The Shining fue tan perturbador como la película misma, solo que sin fantasmas ni laberintos. Todo el horror venía del propio director, Stanley Kubrick, quien quería hacer una obra maestra de horror psicológico y lo consiguió, pero a costas de vivir el set un experimento de resistencia mental. Y si te parece conocida es porque esta película se inspiró en el capítulo de Los Simpson. No, no al revés como muchos piensan. Shelley Duvall, que interpretaba a Wendy, vivió horrorizada. Kubrick la aisló del resto del elenco, la reprendía frente a todos y le hacía repetir escenas hasta que literalmente se desmoronaba. La escena donde Wendy llora y grita frente a Jack se repitió 127 veces, una cifra que entró al libro Guinness de los Records. Shelley terminaba el diálogo agotada, deshidratada y con mechones de cabello cayéndose por el estrés. En entrevistas posteriores, ella dijo que el rodaje era una tortura emocional diaria. Jack Nichols, quien interpretaba a Jock Torrance, tampoco la tuvo fácil, aunque en su caso canalizó el caos en la actuación. Kubrick lo empujó al límite, lo hacía improvisar y repetir los arranques de locura que el personaje y el actor parecían mezclarse. Nichols llegó a decir que después de esas semanas nunca más pudo ver la puerta con cerradura sin pensar en su típica frase: "Here's Johnny". El set Overlook Hotel era una trampa mental por sí mismo. Kubrick diseñó los pasillos y habitaciones de manera deliberadamente ilógica. Puertas que no llevaban a ningún lado, corredores que cambiaban de direcciones, ventanas imposibles, querían que el espectador y los actores sintieran confusión real. La iluminación intensa, las jornadas maratónicas y la atención obsesiva de detalles convirtiéndose en el rodaje en un estado de tensión constante. Además, Kubrick tenía fama de hacer 1000 tomas por cualquier razón. Una simple conversación podía tardar días. El equipo técnico llegó a detestarlo por su perfeccionismo enfermizo. Pero en su mente todo sufrimiento tenía propósito. El miedo y la fatiga reales debían quedar grabados en la película. Cuando Shining se estrenó en 1980, la crítica no la entendió del todo. Muchos pensaron que Kubrick se había pasado de pretencioso. Con los años, sin embargo, la película fue revalorada hasta convertirse en uno de los pilares del cine del terror. Y aunque todos recuerdan el All Work and Not Play, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! pocos saben que esa frase se aplicaba perfectamente al ambiente del set. Trabajo, nada de juego y un director que parecía más obsesionado que su propio protagonista. En resumen, The Shining fue la historia de un hombre que se vuelve loco, contada por un hombre que lo llevó a todos los bordes de la locura para filmarla. Imagina a Carol Ann mirando la televisión mientras los fantasmas hacen de las suyas, y detrás de cámara, Heather estaba viviendo un verdadero desastre. La pequeña tenía que enfrentarse a explosiones, ráfagas de viento, cables eléctricos, los cuales se movían solos, y objetos que volaban sin aviso. Todo esto con apenas 5 años. Y claro, la actriz que interpretaba a Dana también estaba bajo presión constante, porque el set era como una jungla de efectos prácticos peligrosos. El rodaje tuvo lugar en 1981 y 1982, y el ambiente estaba cargado de tensión.
Toby Hopper quería que los actores sintieran el miedo real, mientras que Spielberg supervisaba escenas clave, lo que a veces generaba conflictos y discusiones en el set. Los decorados estaban llenos de cables, explosivos pequeños y cámaras moviéndose por todos lados, lo que hacía que cualquier descuido fuera potencialmente peligroso. En la película, Carol Ann parecía asustada por fantasmas. En la vida real, Heather y Dominic estaban asustados por los cables, explosiones y estrés de rodaje. Y si creías que eso era todo, después del estreno ocurrieron tragedias que dieron origen al famoso maleficio de Poltergeist. Eder murió en 1988 por complicaciones médicas inesperadas. Todo el mundo en el set sabía que el film era especial, pero nadie esperaba que aparte de la oscuridad, traspasara las pantallas. En resumen, Carol Ann parecía tener poderes paranormales en pantalla, pero la verdadera magia negra estaba detrás de cámaras, explosiones reales, niños trabajando en condiciones extremas y un ambiente tenso que dejó marcas psicológicas y físicas a todos los involucrados. La película dio miedo, sí, pero el set daba más miedo aún. Imagina a Catwoman y al pingüino causando caos en Gotham, pero en la vida real. Los actores que lo interpretaban estaban sufriendo más que los propios personajes. Catwoman, interpretada por Michelle Pfeiffer, tenía que saltar, pelear y moverse con un traje de látex, que era básicamente un corse asesino. Respirar era complicado, sudar era inevitable, y cualquier salto podía dejarle moretones. Cada toma de acción era un pequeño milagro de coordinación física. Un error y el látex podía rasgarse o dejarla en una posición ridícula. Mientras tanto, Pingüino, interpretado por Danny DeVito, lidiaba con su maquillaje y prótesis facial. La máscara que llevaba para darle ese aspecto horrendo le dificultaba comer, beber y moverse libremente. Según el equipo, el pobre pingüino parecía estar siempre a punto de desmayarse de hambre o dolor de cabeza, mientras que Burton insistía en tomas perfectas una y otra vez. Y no nos olvidemos de las escenas del museo, donde había fuego real en decorados enormes. En algún momento casi se convierte en incendios reales, pero todos tenían que reaccionar como si fuera parte de la escena. El resultado, Catwoman y Pingüino parecían genuinamente aterrados, porque los sectores estaban literalmente al borde del colapso. El humor negro de todo esto es que Gotham parecía el lugar más peligroso del mundo, y en realidad los verdaderos villanos eran los trajes, el maquillaje y la obsesión de Burton por la perfección. Aún así, todo el esfuerzo valió la pena. La atmósfera oscura, estilizada y caótica de la película se sienten auténticas en pantalla, y cada caída, golpe y salto casi suicida de los actores contribuyó en ese resultado. Todo fue un desastre en Apocalypse Now. Imagínate a Wilder adentrándose en una jungla vietnamita, buscando a Kurt, mientras que detrás de cámaras todo el set pareció en un episodio de Survival. Desde marzo de 1976 hasta mediados de 1977, el rodaje en Filipinas fue literalmente un caos. Tormentas tropicales destruyendo decorados, barcos de utilería hundiéndose como si fueran de papel, mosquitos que parecían entrenados para atacar el equipo, y enfermedades como malaria y tifoidea golpeando a más de uno del equipo. Willard tuvo que enfrentarse a todo esto y a un infarto real en pleno rodaje. Se fue al hospital y volvió semanas después para seguir corriendo por los ríos y caminando para la selva, empapándose hasta los huesos. Mientras tanto, Kurt apareció en el set sin haber leído el guión, improvisando la mayor parte de sus diálogos, y Coppola teniendo que reescribir escenas sobre la marcha. La mezcla de lluvia, calor extremo y caos absoluto hizo que cada toma fuera un desafío extremo de resistencia mental y física. El set parecía un reality show de quien sobrevive el rodaje más loco, con actores y técnicos cuestionando su cordura mientras las cámaras grababan. El presupuesto se disparó, el equipo estaba agotado, pero lo irónico es que todo ese desastre hizo que la película se sintiera auténtica. La tensión, la locura y el ambiente opresivo no eran efectos de cámara, eran reales. Roar es una de las películas que los trabajadores querrían olvidar. En 1976, un equipo decide filmar una película donde conviven más de 150 felinos salvajes en una sola casa. Leones, tigres, panteras, todos juntos. Y todos reales. El proyecto duraría unos meses, pero terminó estrenándose recién en 1981, porque el rodaje fue básicamente una guerra entre humanos y animales. Hank, el protagonista, era el más convencido de que todo iba a salir bien. Él estaba obsesionado con la idea de demostrar que los humanos podrían vivir en armonía con los grandes felinos. Y bueno, los felinos no compartían mucho esa idea. A Hank lo mordieron, lo arrastraron y lo tumbaron al suelo, y aún así seguía diciendo ¿seguimos grabando? A veces parece que estaba más preocupado cómo terminar en la película que por conservar a todos sus miembros. Madeleine, por otro lado, estaba aquí porque la historia la obligaba, pero no porque quisiera convivir con un zoológico asesino.
A ella no solo la atacaron los leones, un elefante la levantó con la trompa, la sacudió y la dejó con una fractura en el pie. Además terminó con varias heridas y una infección fuerte en la pierna. Los hijos, Melanie, John y Yuri, tampoco la pasaron mejor. Melanie terminó con la cara abierta por un zarpazo y necesitó más de 50 puntos. Casi pierde un ojo. John aparece en videos donde un león lo agarra del cuello como si fuera un cachorro. Jerry también terminó varias veces en el suelo, arañado y mordido. Básicamente todos estuvieron al borde del desastre en más de una ocasión. Y el equipo técnico tampoco se salvó. El director de fotografía terminó con una parte del cuero cabelludo, la cual fue arrancada por un león y necesitó 120 puntos. En serio, 120. Y aún así volvió a trabajar. El nivel de locura era tan grande que eso ni siquiera detuvo a la producción. Encima en esos años hubo inundaciones, incendios, pérdidas económicas y semanas enteras dedicadas solo para reconstruir la casa porque los animales la destruían constantemente. Después de 5 años de ataques, cirugías, retrasos y caos absoluto, la película finalmente se estrenó en 1981. Gastaron casi unos 17 millones de dólares para que casi nadie la fuera a ver. Fue un fracaso total en taquilla, pero con el tiempo mucha gente ya la empezó a conocer, porque no existe nada parecido. La mitad de las escenas son ataques reales que quedaron grabados porque nadie pudo decir corten. Un estudio decide que es buena idea rehacer The Island of Dr. Moreau. Todo empieza normal, un director apasionado, guión listo, locaciones en Australia, y luego en cuestión de semanas todo se desmorona. La historia se supone que la lidera Douglas, este tipo que llega a la isla misteriosa después de un accidente y descubre todo el rollo de los híbridos. Bueno, en la vida real el actor que hacía de Douglas se bajó del proyecto casi al inicio, por agotamiento y estrés. No ayudó que el clima en Australia se pusiera en contra, lluvias torrenciales desde el primer día. Las tormentas destruyeron parte del set y lo poco que se filmó quedó inservible porque el paisaje cambió de color cuando llegó el sol. En serio, el terreno parecía otra isla. Y aquí llega uno de los momentos más surrealistas. El director original fue despedido a los pocos días. El estudio estaba tan frustrado con el retraso que lo sacaron literalmente una mañana y lo reemplazaron con otro director veterano. Pero lo más loco es lo que pasó después. El tipo, en vez de volverse a su casa, se escondió en la jungla. No es broma, dicen que apareció de vuelta disfrazado de criatura de fondo, mezclado entre los extras. Imagínate hablar con alguien de maquillaje y que resulte ser el director despedido, que volvió como un ninja. Mientras tanto, los actores principales ya en la isla, especialmente el protagonista Moreau y Montgomery, estaban viviendo lo peor. Moreau era conocido por comportarse como Moreau. Caprichoso, hermético, desaparecía horas y no seguía el guión. Por ejemplo, en más de una ocasión pidió grabar escenas sin quitarse el maquillaje blanco que usaba fuera del personaje. Así nada más, porque le daba la gana. Y nadie quería enfrentarlo porque era una estrella enorme en ese momento. Montgomery, que por otro lado estaba como en otra dimensión, llegaba al set con una energía rarísima, a veces hiperactivo, otras totalmente apagado. El ambiente en su alrededor era tan incómodo que varios miembros del equipo pedían no estar cerca de él. El nuevo director intentaba controlar el caos, pero cada escena se sentía como una batalla entre los que decían el guión y lo que Montgomery quería improvisar. Y no olvidemos a las criaturas, decenas de actores y dobles disfrazados con prótesis enormes de pelucas, colas, garras, en pleno calor australiano. Mucha gente sufrió deshidratación, algunos se desmayaban en medio de las tomas. Y como no había suficientemente personal, algunos extras simplemente desaparecían entre los árboles y nadie se enteraba hasta horas después. En algún punto en 1996, cuando por fin lograron terminar la filmación, la producción ya había perdido tanto dinero que lo único que querían es que la película saliera y listo. El montaje final intentó salvar lo que se podía, pero el caos del rodaje quedó marcado. De hecho, si ves la peli hoy, hay escenas completas desde Moreau, Montgomery, una que casi nadie vio en su momento, pero todo el mundo menciona cuando hablan de producciones raras, aunque la mayoría no conoce ni la mitad de la historia. The Wizard of Gore, o El Mago del Gore, es una de las películas más baratas que pudo existir, y el centro de todo está Montag, el mago protagonista, haciendo sus trucos sangrientos frente al público, y detrás de cámara las cosas estaban casi igual de peligrosas que en la pantalla. Para empezar, la pobre asistente de Montag vivió una de las anécdotas más tensas. Habían montado una ilusión con cuchillas reales, porque realismo ante todo, y el mecanismo que debía detener la hoja falló. No la cortó profundo, pero quedó tan blanca como si Montag le hubiera echado el truco de verdad. Luego está el escenario. El rodaje lo hacían en un teatro semi-derrumbado, porque en 1970 la escuela del cine barato era agarra lo que haya y filma. Así que ahí estaban, caminando entre maderas podridas, cables sueltos, clavos oxidados, y un extra se cayó entre las tablas rotas y terminó con la muñeca fracturada. No había ambulancia, no había seguro, no había nada. Era literalmente, ¿puedes mover los dedos?
Perfecto, sigamos. Y como si eso no fuera suficiente, había una escena que requería humo. Pero en vez de usar niebla escénica, usaron materiales baratos, que cuando se calentaban soltaban un humo barato, que te hacía sentir como si Montag estuviera haciendo un truco de desaparición, pero contigo como voluntario. Varias personas del público ficticio se marearon por el humo y tuvieron que salir a tomar aire, con trucos retorcidos y un equipo que sobrevivió de milagro. Cannibal Apocalypse. Todo es barato, improvisado y peligrosísimo. Y en medio de este caos, Norman, el veterano de guerra que vuelve de Vietnam con un trauma medio raro y con hambre literal. Bueno, pues el rodaje era igual de caótico que el estado mental de Norman. Para empezar el guión, Norman era un chiste. Los actores llegaban al set y cada mañana les daba otra versión. O sea, Norman nunca sabía si ese día iba a actuar un drama de guerra, un thriller policial o una escena donde tiene que morder a alguien porque sí. Imagínate grabar una peli donde ni tú sabes de qué género estás filmando. Y luego está la famosa secuencia de fuego. Esta escena donde uno de los soldados contagiados se empieza a arder. Pues no había efectos digitales, no había especialistas, no había nada. Era literal fuego real. Otro momento del caos fue cuando filmaba en una calle de Roma en 1979, donde habían explosiones y disparos falsos. Pero los vecinos no sabían que era un rodaje, así que mientras Norman corría con sangre falsa y otros infectados, varios vecinos llamaron a la policía pensando que era un ataque real. La producción tuvo que parar como por una hora mientras explicaban que tranquilos, es solo una película, una rara, pero una película al fin y al cabo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si tiene éxito quizás hagamos una segunda parte en el futuro. No olvides darle like y suscribirte, estoy seguro que a todos estos actores les encantaría.